Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Henry Cuevas, matrícula 21 SISM-1-088 de la sesión 1001. Soy cursante de la asignatura Diseño de Centro de Datos, dada por la maestra Janet Solís, y en el día de hoy le estaremos exponiendo acerca de la introducción de la minería de datos. En este caso estaremos hablando específicamente del tema número uno y ese tema trata de como un concepto general de todo lo que vamos a ver de la minería de datos. Cabe recalcar que para mí, cuando se escuchaba hablar de minería de datos, yo siempre lo asociaba a lo que eran las criptomonedas, como ese proceso de yo minar criptomonedas, y siempre asociaba eso con la minería de datos. Y con esta investigación me di cuenta de que realmente no es así como yo lo tenía, sino que a nivel general la minería de datos es un mundo bastante extenso. Entonces, la minería de datos, que también se le conoce como data mining, es como el proceso de explorar grandes conjuntos de datos para descubrir patrones, relaciones y conocimientos útiles que puedan ser utilizados para la toma de decisiones como más o menos así informada, era lo que yo había entendido. Entonces, el proceso implica la aplicación de algoritmos, estadísticas, inteligencia artificial como algo muy importante y bases de datos también que parten desde aquí para identificar lo que son técnicas y comportamientos previamente desconocidos en los datos. Entonces, la minería de datos no solamente se centra en la extracción de la información, sino también en la transformación de esta en un formato que pueda ser interpretado y aplicado de manera efectiva. Entonces, es como un, o sea, es como que tiene varias técnicas y como por ejemplo la del agrupamiento, la regla de asociación y detección de anomalías y cosas así. Pero no cuando hablamos de minería de datos per se, no solamente estamos hablando de una sola minería, sino de que es un campo que se divide, que tiene muchísimo de qué hablar y a qué dedicarse y a qué fin. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de minería de datos, no es minería de datos y punto, sino que es algo totalmente extenso. Entonces, desde los años, digamos, 60, se desarrolla la primera base de datos y ahí también herramientas estadísticas sentando las bases para el análisis y la estructura de datos. Entonces ya, por ejemplo, del 60 ya hasta la actualidad se da lo que es la historia de la minería de datos. Por ejemplo, en el 90 ya se dio el término de data mining y surgen los primeros modelos de minería de datos, con el que eran los árboles de decisión y las redes neuronales. Entonces, bien, ya de lo que es la era de 2000 hacia adelante, pues todo se le ha catalogado ahí. O sea, la historia de la minería de datos ha tomado más auge fue de los años 2000 en adelante, porque tenemos que entender algo. Cuando hablamos de data mining, estamos hablando de que necesitamos músculo para el momento del procesamiento de todos los datos. Necesitamos tener más control de base de datos para que el data mining se siga desarrollando. Pero hay algo que yo quiero recalcar, o sea, no solamente se centra en la explotación de base de datos, sino también en analizar esos datos que no están estructurados, porque cuando hablamos de base de datos, hablamos de esas bases de datos donde son data que ya está estructurada, pero también se centra en las que no están estructuradas. Entonces, esas son las que provienen de texto, imágenes, video y redes sociales. Entonces, la evolución de esta ha permitido abordar los principales problemas en tiempo real. O sea, tú puedes ver la anomalía y todo eso ya gracias a la data mining. Entonces, a nivel de objetivo, la minería de datos tiene muchos objetivos y son en general como por ejemplo, tú tienes lo que es predecir y modelar
tiene también para descubrir conocimientos, puedes también descubrir comportamientos gracias al data mining, puedes hacer segmentación y puedes perfilar al usuario, o sea, se orienta hacia grandes objetivos que buscan como aprovechar el valor oculto en grandes volúmenes de datos. Entonces, los objetivos no solamente están diseñados para como mejorar esa eficiencia, sino que también para crear ese valor a largo plazo a través de la toma de decisiones informadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos, por ejemplo, de la detección de anomalía, esta se refiere a la identificación de patrones inusuales que no se ajustan a las expectativas generales. O sea, ese objetivo es particularmente útil en la prevención de fraude y la mejora de la calidad de los productos. Por ejemplo, los bancos les gusta mucho detectar ese tipo de anomalía, todo lo que tenga que ver en ese cuadro financiero, le gusta mucho hacer ese tipo de data mining, porque gracias a todos los datos que se recolectan, ya tú ves qué anomalía tú puedes tener. Entonces, ¿dónde se aplica la minería de datos? Bueno, se aplican en varios campos. Por ejemplo, lo podemos ver en el marketing o venta, lo podemos ver en el apartado financiero por mucho, en la medicina, en la industria, en la educación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a nivel de marketing, no se hace data mining para temas de análisis de los clientes, porque se pueden crear perfiles detallados, la empresa puede identificar los grupos de clientes con características similares y personalizar sus campañas de marketing, por ejemplo, para ya tener su efectividad. Pero a nivel, por ejemplo, de la medicina, que uno se pregunta, ok, ¿qué nos aportaría? Podemos detectar incluso hasta enfermedades. O sea, la técnica de minería de datos, porque como dije al principio, son muchísimas, pueden utilizarse para detectar los patrones de datos en salud que ayudan a predecir los brotes de enfermedades o a diagnosticar condiciones médicas en fases tempranas. Lo que quiere decir que gracias a esa minería, a ese proceso de examinar todos esos datos, yo puedo incluso ver que hay un brote, por ejemplo, en un lado de Santo Domingo que otro lado no lo tiene. O sea, todo ese tipo de comportamiento que el humano per se no se da cuenta, nos damos cuenta por el data mining. Entonces, esas características y toda esta información acerca de la minería de datos es totalmente importante saberla porque realmente el mundo opera diferente gracias a esa minería de datos. Por lo que quiero dejar dicho que nosotros como estudiantes y futuros ingenieros que somos debemos de tomar más consideración al momento de estudio cuando se habla del data mining, porque es algo que va agarrado al futuro y más ya con los temas muy comerciales que son como por ejemplo la inteligencia artificial, que todo eso se va agarrando de lo que es ya viene conjunto a lo que es la data mining. Entonces, sin más que añadir, esta fue mi exposición el día de hoy. Espero que hayan entendido acerca de esos conceptos y esas características del data mining. Y sin más preámbulos, finalizamos el video. Muchas gracias y buenas noches desde este lado.